En la fiesta de inauguración de la nueva casa, mi suegra me llamó y me dijo: no vengas. Que venga solo tu marido. Tú solo sirves para avergonzarnos, me espetó. Después de que yo le comprara una casa con mi propio dinero, simplemente respondí: de acuerdo, Pilar. Y comencé a ejecutar mi plan. Horas más tarde, mi suegra me llamaba llorando histéricamente. Mi plan había funcionado. Aquella mañana se sentía diferente para Sofía. El aire frío rozaba su piel mientras estaba de pie frente al gran espejo de su habitación. Con manos expertas, se ajustaba su vestido sencillo pero elegante. Hoy era un día muy importante. Se iba a celebrar una fiesta de inauguración. Un chalet de lujo de 3 plantas con altas columnas y un amplio jardín que acababa de ser construido. Sofía observó su reflejo en el espejo. Parecía tranquila. Su rostro no mostraba un maquillaje excesivo. Prefería un aspecto natural. Pero detrás de esa calma, había un gran plan que había ideado meticulosamente. Miró el reloj en su muñeca izquierda. Marcaba las 9 de la mañana. La fiesta comenzaría puntualmente a las 10. Los invitados seguramente ya estarían empezando a llegar. Se oyeron pasos desde la puerta de la habitación. Rodrigo, su marido, entró a toda prisa. El hombre ya estaba impecablemente vestido con una camisa de diseño que Sofía le había comprado el mes anterior. Rodrigo se rociaba afanosamente perfume en el cuello y las muñecas. No miró ni una sola vez a Sofía. Su única preocupación era su propia apariencia. Sofía observaba en silencio el comportamiento de su marido a través del espejo. No había una sonrisa en el rostro de Rodrigo. Ni un saludo afectuoso. La frialdad de Rodrigo se había convertido en el pan de cada día para Sofía. Pero hoy, Sofía se sentía harta de todo. La paciencia que había cultivado durante tanto tiempo había llegado a su límite. De repente, el timbre de un teléfono rompió el silencio de la habitación. El móvil de Sofía, que estaba sobre el tocador, sonaba con estridencia. La pantalla mostraba el nombre de la persona que llamaba: Pilar, su suegra. Sofía suspiró suavemente antes de coger el teléfono. Deslizó el dedo por la pantalla para responder, y se llevó el dispositivo a la oreja. Antes de que Sofía pudiera decir hola, una voz autoritaria desde el otro lado de la línea asaltó sus oídos. Que venga solo, Rodrigo. Solo sirves para avergonzar a la familia. Tu ropa es de paleta, y tu comportamiento no está a la altura de mis amigas. La voz de Pilar sonaba increíblemente dura y despectiva. Sofía no se sorprendió. Había escuchado frases humillantes como esa desde el primer día que se casó con Rodrigo. Sofía respiró hondo, intentando mantener un tono de voz neutro. De acuerdo, Pilar. Solo esas 2 palabras salieron de sus labios. No discutió. No lloró. Ni siquiera intentó defenderse. Pilar colgó la llamada bruscamente. Se oyó el tono de fin de llamada en el teléfono de Sofía. Rodrigo, que estaba cerca, aparentemente escuchó la breve conversación. El hombre detuvo lo que estaba haciendo, arreglándose el cuello de la camisa. Se acercó a Sofía con una cara impasible. Sus ojos la miraron fijamente. Agarró las llaves del coche de alta gama que estaban sobre el tocador, justo al lado del móvil de Sofía. Mi madre tiene razón. Sofía, será mejor que te quedes en casa. Todas sus amigas son gente importante. Si vienes, solo te sentirás fuera de lugar y me avergonzarás. Yo representaré a nuestra familia. Espérame aquí hasta que termine la fiesta. Rodrigo pronunció esas palabras con gran fluidez, como si estuviera sermoneando a una niña pequeña. Sofía miró profundamente a los ojos de Rodrigo. No había ni un atisbo de amor en los ojos de su marido, solo arrogancia y una falsa soberbia. Rodrigo se sentía poderoso porque creía tenerlo todo. Sin embargo, todo lo que Rodrigo llevaba puesto, de la cabeza a los pies, era fruto del sudor de Sofía. La camisa, los zapatos, el reloj, incluso el coche de lujo cuyas llaves acababa de arrebatarle, pertenecían a Sofía. Adelante. Vete. Con cuidado en la carretera, respondió Sofía con una voz extraordinariamente tranquila. La calma de Sofía hizo que Rodrigo se sintiera aún más superior. Sonrió con cinismo, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta de la habitación se cerró con bastante fuerza. Unos momentos después, se oyó el rugido del motor de un coche que se alejaba lentamente del patio. Sofía permaneció inmóvil durante unos segundos, asegurándose de que su marido se había ido de verdad. Una vez que la casa quedó en silencio, Sofía se dirigió a su escritorio en un rincón de la habitación. Abrió su portátil de última generación. Sus dedos teclearon ágilmente la contraseña para acceder al sistema.
La pantalla del portátil mostró inmediatamente un programa con diversos gráficos e indicadores. Ese programa era el centro de control de la casa inteligente, el lujoso chalet, donde Pilar estaba celebrando la fiesta. La casa estaba totalmente integrada con tecnología de vanguardia. Desde el sistema de seguridad, la iluminación, la climatización hasta los dispositivos de entretenimiento, todo podía controlarse a distancia desde el portátil de Sofía. Sofía había diseñado el sistema ella misma. Se había asegurado de que nadie, ni siquiera Rodrigo, supiera de este acceso secreto. Sofía miró la pantalla del portátil con una mirada gélida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que insinuaba satisfacción y anticipación. El tiempo empieza a correr. A partir de ahora, una hora. Disfrutad de vuestra última hora de arrogancia, murmuró Sofía para sí misma. Dirigió el cursor al menú principal y comenzó a ajustar varias configuraciones. Se aseguró de que las cámaras de seguridad ocultas en cada rincón del chalet estuvieran activas y transmitiendo en directo a la pantalla de su portátil. Sofía podía ver el ajetreo en la casa. La lujosa decoración ya estaba instalada. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles de seda. Diversas flores frescas adornaban la estancia. Los invitados comenzaban a llegar con ropa de lujo y joyas llamativas. En medio de la multitud, Sofía vio la figura de Pilar. Su suegra parecía muy ocupada saludando a los invitados. El rostro de Pilar estaba radiante. Reía a carcajadas mientras mostraba los rincones de la casa a su círculo de amigas. Pilar parecía inmensamente orgullosa. Actuaba como si la casa hubiera sido construida con su propio dinero. Sofía sintió una oleada de náuseas al ver la escena. Pero tenía que contenerse. Aún no era el momento. Sofía recordó cómo se había comprado esa casa. Sacó el dinero de su cuenta personal para pagar la totalidad de la construcción y la compra del terreno. Compró la casa a nombre de su empresa. Rodrigo y Pilar no sabían nada de esto. Pensaban que la casa era el resultado de los beneficios del negocio de Rodrigo. Un negocio que en realidad nunca existió. Rodrigo era simplemente un director marioneta en una empresa ficticia que Sofía había creado deliberadamente para mantener el ego de su marido. Ahora, todo estaba a punto de terminar. Sofía estaba cansada de fingir. Estaba harta de las humillaciones y la traición. Usaría esa casa como el escenario principal para destruir la arrogancia de Pilar y Rodrigo. Sofía comprobó de nuevo la conexión a Internet, y se aseguró de que todas las órdenes que había introducido en el sistema de la casa inteligente estuvieran listas para ejecutarse. Se reclinó en su silla. Sus ojos no se apartaban de la pantalla del portátil. Esperó pacientemente, esperando el momento perfecto para lanzar su primer ataque. Los segundos pasaban. Las manecillas del reloj seguían girando. Acercándose a la hora señalada, una gran tormenta estaba a punto de azotar a esa familia llena de falsedad. Sofía seguía vigilando los movimientos desde las cámaras de seguridad. Vio que Rodrigo finalmente llegaba al lugar. El hombre bajó del coche de lujo con el aire de un rey. Varios invitados que estaban en el porche se acercaron inmediatamente a Rodrigo para felicitarle. Rodrigo les estrechó la mano con una amplia sonrisa forzada. Se ajustó la chaqueta repetidamente, asegurándose de que todos vieran la marca cara que llevaba. Sofía negó con la cabeza lentamente. El comportamiento de su marido era insufrible. La pantalla del portátil mostraba ahora el salón principal. Pilar estaba en medio de un grupo de mujeres de mediana edad. Eran su grupo de la alta sociedad. El orgullo de Pilar. Sofía podía oír sus voces a través de un micrófono oculto instalado en el techo. La calidad del audio era tan nítida que cada palabra se oía claramente. Pilar. ¡Qué casa tan espectacular! El diseño es lujosísimo. Ha debido costar una fortuna, ¿verdad? Preguntó una de las mujeres con voz chillona mientras miraba a su alrededor. Pilar se rió con orgullo. Ah, no es para tanto. Todo es gracias al trabajo duro de mi hijo, Rodrigo. Es un empresario de éxito. Su negocio está en auge, por eso ha construido este palacio para su querida madre. Respondió Pilar, con un marcado tono de arrogancia. ¿Y dónde está su esposa? No la he visto por aquí. Preguntó otra mujer. La expresión de Pilar cambió al instante. Resopló molesta y puso los ojos en blanco. Ni la menciones. No se encontraba bien. Así que le dije que descansara en la casa antigua. Además, si viniera, me temo que nos pondría en ridículo. Ya sabéis de dónde viene, ¿no? Una chica de pueblo que no sabe comportarse. Por suerte, mi hijo tuvo la bondad de casarse con ella. Pilar soltó la mentira sin el menor remordimiento. Sofía, que escuchaba todo desde detrás de la pantalla del portátil, solo sonrió con cinismo.
No se sentía dolida. Al contrario, sentía lástima al ver lo bajo que había caído moralmente su suegra. Pilar estaba dispuesta a denigrar a su propia nuera solo para recibir elogios y el reconocimiento de sus amigas. Sofía memorizó cada conversación. Usaría cada palabra que saliera de la boca de Pilar como un arma para cambiar las tornas. El tiempo pasaba. Los invitados fueron conducidos a disfrutar de los manjares que se habían preparado. Una larga mesa en el comedor estaba repleta de una variedad de platos exquisitos preparados por un chef profesional. Sofía sabía exactamente cuánto se había gastado en esa comida porque fue ella quien transfirió el dinero. Pero no le importaba. Para ella, el dinero no era un problema. Lo importante era que su gran plan se desarrollara sin contratiempos. Sofía abrió una carpeta especial en su portátil. Contenía documentos importantes que usaría para asestar el golpe de gracia a Pilar y Rodrigo. Había una copia de la escritura de la casa a nombre de su empresa, los justificantes de las transferencias bancarias y varios otros documentos legales. Todas las pruebas estaban perfectamente organizadas y listas para ser mostradas en la gigantesca pantalla de televisión del salón. Además de los documentos de la casa, Sofía abrió un archivo secreto que había obtenido de su equipo de investigación privado. El archivo contenía pruebas de la infidelidad de Rodrigo. Fotos de Rodrigo en actitud cariñosa con una joven en varios lugares de lujo. La mujer se llamaba Valeria. Sofía había descubierto su identidad hacía unas semanas. Lo que más asqueaba a Sofía era que Valeria estaba presente en la fiesta. Sofía vio la figura de Valeria en la pantalla del portátil. La joven estaba sentada en un rincón de la sala, sonriendo dulcemente a Rodrigo, que le lanzaba miradas furtivas. Sofía inspiró profundamente y exhaló lentamente. Sentía una opresión en el pecho. Pero no por celos. Se sentía oprimida al ver la podredumbre de las mentiras que envolvían su matrimonio. Le había dado todo a Rodrigo y a su familia. Sin embargo, la respuesta que recibió fue traición y humillación. Sofía se armó de valor. No habría más perdones. No habría segundas oportunidades. Hoy lo destruiría todo hasta que no quedara nada. Sofía miró el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla del portátil. Quedaban 30 minutos para que comenzara el gran evento. Cogió su móvil y escribió un breve mensaje. Se lo envió a alguien muy importante en este plan. Alguien que sería el portador de malas noticias para Pilar. Después de enviar el mensaje, Sofía volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, cruzó los brazos sobre el pecho, mirando fijamente la pantalla del portátil, esperando que comenzara el espectáculo principal. Mucho antes de esta fiesta, Sofía era una mujer de carrera muy reservada sobre su vida personal. Construyó su empresa inmobiliaria desde cero, comenzando con un pequeño negocio de compraventa de terrenos. Sofía, con su inteligencia y agudo instinto para los negocios, logró convertir su empresa en un gigante inmobiliario respetado. Poseía numerosos activos de gran valor en varias ciudades importantes. Pero Sofía eligió vivir con sencillez. No le gustaba ostentar su riqueza. Su apariencia siempre fue discreta. Se sentía más cómoda usando el transporte público que un chofer privado para asuntos no laborales. Fue esta sencillez lo que engañó a Rodrigo. Cuando se conocieron, Rodrigo pensó que Sofía era una simple oficinista. Se acercó a Sofía con todo tipo de halagos. Le mostró una atención extraordinaria. Sofía, que en ese momento estaba cansada de la dureza del mundo de los negocios, sintió que había encontrado un lugar donde apoyarse. Aceptó el amor de Rodrigo con sinceridad. Decidió casarse con Rodrigo y mantener en secreto su verdadera identidad como dueña de una gran empresa. Sofía quería que Rodrigo la amara por lo que era, no por su fortuna. Sin embargo, las esperanzas de Sofía se hicieron añicos después de la boda. La verdadera naturaleza de Rodrigo y su familia comenzó a salir a la luz. Rodrigo resultó ser un hombre perezoso que prefería pasar el tiempo divirtiéndose en lugar de trabajar duro. Pilar, su suegra, era una mujer materialista obsesionada con un estilo de vida lujoso. Pilar a menudo comparaba a Sofía con las nueras de sus amigas, que provenían de familias adineradas. Pilar nunca supo que el dinero que sostenía el estilo de vida de su familia provenía del bolsillo de Sofía. Sofía a menudo cubría en secreto las deudas de Rodrigo. Le compró coches de lujo a nombre de Rodrigo para que su marido no se sintiera inferior. Incluso construyó esta lujosa casa con la excusa de que era un regalo de su trabajo. Toda la bondad de Sofía fue correspondida con maldad. Rodrigo y Pilar se volvieron cada vez más osados. Su arrogancia creció hasta tocar el cielo. El punto de inflexión para Sofía llegó hace unos días. Encontró un documento de un préstamo en el cajón del escritorio de Rodrigo en su antigua casa. Sofía leyó el documento detenidamente. Su corazón latió con fuerza al ver el nombre que figuraba en él.
Pilar había pedido prestada una cantidad enorme de dinero a prestamistas ilegales. Lo que enfureció a Sofía fue la garantía que Pilar había utilizado. La anciana había usado los datos personales de Sofía para obtener el préstamo. Al parecer, Pilar había encontrado una copia del DNI de Sofía, y había falsificado varios documentos para conseguir los fondos. El dinero del préstamo fue utilizado por Pilar para comprar joyas de lujo, bolsos de marca y financiar esta fiesta de inauguración para parecer magnífica a los ojos de sus amigas. Pilar no pensó en las consecuencias de sus actos. Había arrastrado a su propia nuera a un problema de deudas muy peligroso. El descubrimiento de ese documento fue el punto de inflexión para Sofía. Su amor por Rodrigo murió en ese instante. Su respeto por Pilar se evaporó sin dejar rastro. Sofía se dio cuenta de que vivía con parásitos que seguirían chupándole la sangre hasta dejarla seca. Sofía contactó inmediatamente a su equipo de abogados. Les dio órdenes estrictas de llevar a cabo una auditoría completa de todos los activos y transacciones financieras que involucraran a Rodrigo y Pilar. Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. No solo se trataba del problema de la deuda ilegal. Sofía también descubrió un flujo de fondos sospechoso desde su cuenta conjunta a una cuenta desconocida. Tras una investigación más a fondo, la cuenta resultó ser de Valeria. Rodrigo había estado transfiriendo en secreto grandes sumas de dinero para financiar el estilo de vida de Valeria. Sofía reunió todas las pruebas de la infidelidad, desde los justificantes de las transferencias, fotos secretas, hasta grabaciones de cámaras de vigilancia en varios lugares. Ahora, Sofía estaba sentada tranquilamente frente a su portátil. Tenía el control total sobre el destino de Rodrigo y Pilar. En la pantalla, Sofía vio a los invitados comenzando a disfrutar de la comida. El ambiente en el comedor era bullicioso, lleno de risas y charlas. Pilar se movía de mesa en mesa, asegurándose de que todos sus invitados estuvieran satisfechos. Sofía vio a Pilar presumiendo del gran collar de diamantes que llevaba al cuello. Ese collar fue comprado con el dinero del préstamo ilegal a nombre de Sofía. Sofía cogió su teléfono y llamó al jefe de su equipo legal. La llamada se conectó al primer tono. «Hola, señor Ferreiro. ¿Cómo van los preparativos?», preguntó Sofía con voz plana. «Todo está listo, señora Sofía. Nuestro equipo ya está en posición. El personal de seguridad también está alerta en los alrededores de la urbanización. Solo esperamos su orden para actuar». Se oyó la voz grave de Ferreiro al otro lado de la línea. «Bien. Active la recuperación de activos ahora mismo. Envíe la carta de despido a Rodrigo y bloquee todas las tarjetas de crédito conectadas a la cuenta principal. Asegúrese también de que los cobradores de deudas tengan acceso a la urbanización. No deje que ningún invitado salga de esa casa hasta que termine el espectáculo», instruyó Sofía de forma clara y firme. «Entendido, señora Sofía. Las órdenes se ejecutarán de inmediato. Nos aseguraremos de que todo salga según lo planeado». Ferreiro colgó. Sofía dejó el teléfono y volvió a mirar la pantalla del portátil. Sonrió satisfecha al ver el movimiento en la pantalla. La rueda de la destrucción había comenzado a girar. Nadie podría detenerla. Sofía tecleó unas líneas de código en el sistema de la casa inteligente. Preparó la primera trampa que sorprendería a todos en esa casa. Sofía seleccionó un archivo de grabación de audio de su carpeta. La grabación era una conversación secreta entre Pilar y Rodrigo que Sofía había logrado interceptar hacía unas semanas. En la grabación, Pilar planeaba claramente cómo deshacerse de Sofía una vez que la nueva casa estuviera oficialmente a su nombre. Pilar le decía a Rodrigo que se divorciara de Sofía y la echara sin darle ni un céntimo. Sofía conectó el archivo de audio al sistema de sonido principal de la casa. Ajustó el volumen al máximo. Se aseguró de que el sonido de los altavoces retumbara por toda la sala, ahogando la música de fondo. Sofía pulsó un botón en el controlador. Esperó el momento adecuado, cuando Pilar fuera el centro de atención. En la pantalla del portátil, Sofía vio a Pilar de pie frente a la gigantesca pantalla de televisión del salón. Pilar pidió la atención de los invitados. Sostenía una copa y la levantó en alto. «Atención a todos. Brindemos por esta nueva casa. Que traiga bendiciones y felicidad a nuestra querida familia», gritó Pilar con una amplia sonrisa. Todos los invitados levantaron sus copas. Rodrigo estaba al lado de su madre, abrazándola por los hombros. Parecían el retrato de la familia más feliz y perfecta del mundo. «Ahora es el momento». Sofía pulsó un botón en la pantalla de su portátil. Al instante, la música de fondo en la lujosa casa se detuvo abruptamente. El ambiente se volvió silencioso durante unos segundos. Los invitados se miraron confundidos. Pilar bajó su copa, con el ceño fruncido. Antes de que nadie pudiera preguntar,
El sonido de la grabación comenzó a resonar desde los grandes altavoces en las esquinas de la sala. La voz era tan clara y fuerte que parecía que la persona que hablaba estaba en medio de ellos. Rodrigo. Tienes que divorciarte de esa mujer ya mismo. Estoy harta de ver su cara. En cuanto la escritura de la casa esté a nuestro nombre, la echas. No le des ni un céntimo. Que se vuelva a su pueblo. Ya tenemos esta casa de lujo. Podrás encontrar una esposa con mucha más clase. Alguien digna de nuestra familia. La voz de Pilar en la grabación sonaba increíblemente cruel y llena de odio. Todos los invitados se quedaron paralizados. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Pilar. La atmósfera, que antes estaba llena de risas, se volvió tensa e incómoda. Pilar se puso pálida como un fantasma. Su cuerpo temblaba violentamente. La copa que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Rodrigo soltó el hombro de su madre. Miró a su alrededor, presa del pánico. «Apagad eso. ¿Quién ha puesto esa grabación? Apagadlo ahora», gritó Pilar histéricamente, tapándose los oídos. Corrió hacia el panel de control en la pared, pero la pantalla táctil estaba bloqueada. Golpeó la pantalla frenéticamente, pero la grabación continuó, humillándola frente a docenas de sus amigas. Sofía, que presenciaba el pánico desde la pantalla de su portátil, no se sintió satisfecha. Esto es solo el calentamiento. Todavía tenía muchas más sorpresas preparadas. Sofía volvió a teclear una orden en su portátil. Esta vez, su objetivo era el sistema de iluminación de la casa. Haría que la oscuridad envolviera la falsedad que Pilar y Rodrigo habían construido. Sofía pulsó el botón de ejecución con fuerza. En cuestión de segundos, todas las luces del chalet se apagaron simultáneamente. La oscuridad total los envolvió. Se oyeron gritos de sorpresa de los invitados. El pánico se intensificó. Pilar seguía gritando de miedo. Pero en medio de la oscuridad, la gigantesca pantalla de televisión del salón se encendió. La pantalla utilizaba una fuente de alimentación de reserva que Sofía había configurado especialmente. La luz de la pantalla de televisión se convirtió en la única fuente de iluminación en la habitación, proyectando una luz nítida sobre el rostro pálido de Pilar. La pantalla mostraba un gran documento que destruiría lo que quedaba de la dignidad de la anciana. Una larga lista de deudas ilegales junto con una foto de su DNI, que mostraba claramente el rostro de Pilar. La destrucción no había hecho más que empezar. La gigantesca pantalla de televisión era la única fuente de luz en el salón, que de repente se había quedado a oscuras. La brillante luz de la pantalla iluminaba con dureza los rostros petrificados de los invitados. Todas las miradas se clavaron en el documento que se mostraba en tamaño descomunal en la pared. El documento contenía una lista de deudas con prestamistas ilegales, con cantidades asombrosas. Justo en la parte superior del documento, aparecía una foto clara de Pilar sosteniendo su DNI. La descripción en pantalla indicaba que Pilar había obtenido los fondos utilizando garantías falsas y los datos personales de su nuera, Sofía. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud de invitados. Las voces, que antes estaban llenas de elogios, se transformaron en agudos murmullos de desprecio. Señalaban a Pilar, que permanecía rígida frente a la televisión. El cuerpo de la anciana temblaba violentamente. El gran collar de diamantes del que tanto había presumido se sentía ahora como una cadena candente que le estrangulaba el cuello. No podía articular palabra. El secreto más vergonzoso que había guardado celosamente quedaba ahora expuesto ante docenas de sus amigas. Así que todo este lujo es falso. Está endeudada hasta las cejas solo para celebrar esta fiesta. Susurró una de las invitadas lo suficientemente alto como para que la oyeran los que estaban a su alrededor. Los demás invitados comenzaron a responder con tonos de disgusto e ira. Se sentían engañados y humillados por haber asistido a un evento financiado con dinero sucio. Pilar intentó abrir la boca para negarlo, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Se volvió hacia Rodrigo con una mirada suplicante, pidiendo ayuda. El propio Rodrigo estaba sumido en un pánico absoluto. Corrió hacia el televisor gigante e intentó desenchufar el cable de alimentación, pero el televisor estaba empotrado en la pared y la fuente de alimentación oculta tras un panel que no se podía abrir con las manos. Rodrigo golpeó los bordes de la pantalla con frustración, pero sus esfuerzos fueron en vano. La pantalla seguía mostrando la prueba de la deuda de su madre una y otra vez. Tranquilos todos, esto debe ser un malentendido. Alguien ha hackeado el sistema de nuestra casa. Ese documento es falso. Mi madre es una persona honorable. Todos sabemos que nuestra familia es rica, gritó Rodrigo, intentando controlar la situación y ocultar su vergüenza. Pero ni un solo invitado creyó las palabras de Rodrigo. La grabación de audio anterior, sumada a la prueba tangible en la pantalla,
fue suficiente para destruir la imagen de su familia sin dejar rastro. Esos invitados no eran tontos. Podían distinguir un documento auténtico de uno falso. El asco comenzó a apoderarse de ellos. Algunos invitados, que no podían soportarlo más, recogieron rápidamente sus bolsos de lujo. Decidieron abandonar la sala lo antes posible. No querían verse arrastrados a este vergonzoso problema. Vámonos. No tiene sentido estar aquí. El aire en esta casa se siente sucio. No quiero tener nada que ver con estafadores, dijo la mujer que antes había elogiado el diseño de la casa de Pilar. Se dirigió hacia la puerta principal, seguida por varias de sus amigas. Al ver esto, Pilar corrió y sujetó el brazo de la mujer. No te vayas. La fiesta no ha terminado. Todavía hay mucha comida. Por favor, quédate. Puedo explicarlo todo, suplicó Pilar, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Su orgullo había caído al punto más bajo. La mujer apartó la mano de Pilar bruscamente. ¿Explicar qué? ¿Pilar? Todo está claro. Eres una estafadora. Le diré a todas las demás del grupo que te saquen de nuestra asociación. No me vuelvas a llamar. Le diré a todas las demás del grupo. No me vuelvas a llamar. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara de Pilar. El estatus social que había construido con mentiras se hizo añicos en cuestión de minutos. Se dejó caer al suelo, llorando desconsoladamente por su destino. En su tranquila habitación, Sofía presenciaba toda la destrucción a través de la pantalla de su portátil con una mirada vacía. Su corazón no sentía la más mínima compasión. Este era el precio que debían pagar aquellos que la habían herido y se habían aprovechado de su bondad. Sofía miró hacia la puerta de salida en la pantalla. Los invitados se dirigían en masa hacia el patio delantero, pero Sofía aún no había terminado. No les dejaría ir tan fácilmente antes de que el espectáculo principal estuviera realmente completo. Los invitados que lograron salir por la puerta principal se apresuraron hacia el patio delantero. Caminaban casi corriendo, ansiosos por llegar a sus vehículos y abandonar un lugar que ahora se sentía como el infierno. Sin embargo, sus pasos se detuvieron bruscamente al llegar a la puerta principal. La imponente puerta de hierro estaba cerrada a cal y canto. La luz indicadora del sistema de cierre electrónico brillaba intensamente, mostrando que la puerta había sido bloqueada automáticamente desde el sistema central. Varios guardias de seguridad contratados por Rodrigo corrieron hacia la puerta. Pasaron sus tarjetas de acceso una y otra vez, pero el sistema no respondía. Un nuevo pánico se apoderó de los invitados. Empezaron a gritar, exigiendo que se abriera la puerta. Se sentían secuestrados en la casa de una estafadora. «Abrid esta puerta. Queremos irnos». «Rodrigo, ¿qué significa todo esto? ¿Nos estás secuestrando?», gritó un invitado, golpeando las rejas de hierro. Rodrigo corrió al patio delantero, con el rostro pálido y sin aliento. Su camisa cara estaba ahora empapada en sudor frío. «No sé qué está pasando. El sistema de la casa inteligente se ha estropeado. Por favor, un poco de paciencia. Estamos intentando arreglarlo». Intentó mentir Rodrigo de nuevo, aunque sabía perfectamente que no tenía el más mínimo control sobre la casa. En el apogeo del pánico, se oyó el rugido de motores de vehículos acercándose desde la calle. Varias furgonetas grandes se detuvieron justo delante de la puerta cerrada. Docenas de hombres corpulentos y de aspecto rudo saltaron de los vehículos. Vestían de negro, con rostros feroces e intimidantes. Eran los cobradores de deudas de los prestamistas ilegales que Pilar había estado evitando. Sofía, que supervisaba la situación desde las cámaras de seguridad exteriores, tecleó rápidamente una orden en su portátil. Desactivó el cierre de la puerta principal, específicamente para dejar entrar al grupo de hombres. La gigantesca puerta de hierro se abrió lentamente por sí sola, emitiendo un chirrido que rompió la tensión. Los invitados que estaban cerca de la puerta retrocedieron asustados, dejando paso a la comitiva de hombres corpulentos. El grupo de cobradores entró en el patio con paso pesado y amenazador. El líder del grupo, el hombre más grande de todos, llevaba un megáfono en la mano. Lo encendió y gritó con voz atronadora. Su voz resonó por toda la urbanización, ahogando el pánico de los invitados. «Pilar, sal y paga tu deuda ahora. ¿Cómo te atreves a pedir cientos de miles de euros y luego desaparecer cuando te los reclamamos? No te escondas en esta casa de lujo. Sabemos que no es tuya». La voz retumbante del megáfono heló la sangre de todos los presentes. Los invitados se quedaron en silencio. Se encogieron de miedo. Nunca en sus vidas se habían enfrentado a gente tan ruda. Pilar, que todavía estaba en el salón, escuchó su nombre gritado de esa manera aterradora.
Se arrastró hasta la ventana y miró hacia afuera. Al ver a docenas de cobradores rodeando su patio, el cuerpo de Pilar se quedó sin fuerzas. Sintió como si su corazón se hubiera detenido. Estaba completamente acorralada. No había salida. Sus mentiras habían sido completamente expuestas, y ahora su vida se sentía amenazada. Rodrigo intentó avanzar para enfrentarse al líder de los cobradores. Oigan, ¿quiénes son ustedes? No pueden entrar así en mi casa. Llamaré a la policía. Amenazó en vano, tratando de parecer valiente aunque le temblaban las rodillas. El líder de los cobradores se rió con desprecio. Llama a la policía. Nosotros también queremos denunciar a tu madre por falsificación de identidad para pedir dinero. ¿Dónde está? Dile que salga y pague su deuda. O confiscaremos todos los objetos de valor de esta casa. Rodrigo se quedó petrificado. Sabía que su madre era culpable. También era consciente de que el dinero en su cuenta no sería suficiente para cubrir la enorme deuda de su madre. Lentamente, Rodrigo retrocedió, abandonando el problema. Ya no le importaba su madre, siempre y cuando él mismo se salvara de la furia de esos hombres. Dentro de la casa, Pilar estaba sumida en una desesperación absoluta. Había perdido todo aquello de lo que se enorgullecía. Sus amigas la odiaban. Su hijo no era de fiar. En medio de su llanto incontrolable, el cerebro de Pilar trabajaba a toda velocidad buscando una salida. Recordó a una persona. La única que siempre resolvía los problemas financieros de su familia. La persona a la que acababa de humillar y prohibirle venir a la fiesta. Sofía. Con manos temblorosas, Pilar sacó el móvil de su bolso. Buscó el contacto de Sofía y pulsó el botón de llamada. Se oyeron los tonos de llamada repetidamente. Pilar se mordía el labio con ansiedad. En su tranquila habitación, Sofía miraba la pantalla de su teléfono, que mostraba el nombre de Pilar. Una fría sonrisa volvió a adornar su rostro. El clímax de su plan finalmente había llegado. Sofía dejó que el teléfono sonara durante unos instantes para torturar el alma de su suegra. Cuando lo consideró suficiente, tocó la pantalla y se acercó el teléfono a la oreja. No dijo una sola palabra. Simplemente esperó a oír la voz del otro lado. Sofía, Sofía. Ayúdame. Transfiere dinero ahora mismo. La casa está rodeada de gente mala. Quieren matarme. Por favor, ayúdame, Sofía. La voz de Pilar sonaba histérica entre sollozos desgarradores. Se oyó un largo suspiro al otro lado de la línea antes de que Sofía finalmente decidiera hablar. Sin embargo, no respondió a su suegra a través de la llamada. Pulsó un botón especial en la pantalla de su portátil, que conectaba directamente su línea telefónica con el sistema de audio principal de la casa de lujo. Ahora, la comunicación de Sofía estaba conectada a toda la casa. Cada rincón, desde el salón hasta el patio delantero, haría eco de su voz. Sofía miró fijamente la pantalla que mostraba el caos en la casa. Vio a Pilar desplomada en el suelo, sosteniendo el teléfono cerca de su oreja. Las lágrimas de la mujer de mediana edad surcaban su rostro cubierto de un espeso maquillaje. Sofía sintió que era hora de poner fin al sufrimiento que había soportado sola durante tanto tiempo. Acercó su rostro al micrófono del portátil, y comenzó a hablar con un tono plano y gélido. ¿No decías que solo servía para avergonzaros y que no debía venir? Disfruta de la fiesta de inauguración de tu casa esta noche. La voz de Sofía resonó con una claridad y una fuerza atronadoras a través de todos los altavoces instalados en el chalet. Sonó como un trueno en un día despejado. Todos los presentes se quedaron en silencio al instante. Los invitados que se agolpaban en el patio delantero detuvieron sus pasos. El hombre corpulento que lideraba a los cobradores también bajó su megáfono. Miró a izquierda y derecha, buscando la fuente de la misteriosa voz, que de repente había captado la atención de todos. En el salón Pilar se sobresaltó. El teléfono se le escapó de las manos y golpeó el suelo de mármol. Miró hacia el techo con los ojos desorbitados. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Reconocía perfectamente esa voz. Era la voz de la nuera a la que siempre había humillado y menospreciado. Sofía continuó, sin dar a nadie la oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo. Siempre presumías ante tus amigas de que Rodrigo era un empresario de éxito que había construido este palacio. Siempre decías que yo era una mujer pobre, que vivía de la riqueza de vuestra familia. Esta noche, quiero aclarar todas las mentiras que has difundido. Este chalet, el suelo que pisáis ahora, los muebles caros de los que presumías, incluso la ropa y las joyas que lleva Rodrigo en este momento, todo fue comprado con mi dinero. La voz de Sofía fluyó con firmeza, sin un atisbo de duda.
Los hechos que reveló fueron como un martillo gigante que golpeó el pecho de Pilar y Rodrigo. Rodrigo, que estaba cerca de los cobradores, sintió que le fallaban las piernas, se apoyó contra la valla para no desmayarse. Todos los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, conmocionados. Miraron a Rodrigo con desprecio, dándose cuenta de que el hombre que se había comportado como un príncipe era en realidad un parásito que vivía del dinero de su esposa. Soy la dueña de la empresa inmobiliaria que construyó esta casa. La casa está legalmente registrada a nombre de mi empresa. La construí con mi propio dinero, de mi cuenta personal, sin un solo céntimo de ayuda de Rodrigo. Continuó Sofía, desvelando hecho tras hecho, derribando el muro de ilusiones que su suegra había construido durante años. Rodrigo es solo un director marioneta que nunca ha producido nada más que malgastar el dinero que yo gané con mi esfuerzo. Y lo que es peor, has utilizado mi nombre y mis datos personales en secreto para pedir dinero a terceros y financiar tu lujoso estilo de vida. Sofía enfatizó su última frase, asegurándose de que todos oyeran claramente el crimen que Pilar había cometido. Los cobradores que estaban en el patio se volvieron inmediatamente hacia el salón. Ahora se daban cuenta de que la mujer que se escondía dentro era una estafadora que había manipulado documentos para obtener su dinero. A los señores que han venido a cobrar una deuda, por favor, resuelvan sus asuntos con Pilar. Como propietaria legal de esta casa, declaro que no tengo ninguna relación con esas deudas. Cualquier préstamo contraído por Pilar es de su exclusiva responsabilidad personal. Sin embargo, les permito tomar los objetos de valor que lleva encima, ya que todos son producto de sus crímenes. Sofía dio permiso abiertamente a los cobradores. El líder del grupo sonrió satisfecho al escuchar la declaración de Sofía. Hizo una señal a sus hombres para que entraran en la casa y detuvieran a Pilar. Varios hombres corpulentos entraron por la puerta principal, que estaba abierta de par en par, sin que nadie se atreviera a detenerlos. Los invitados solo pudieron apartarse, abriéndoles paso mientras observaban con horror la escena que se desarrollaba ante sus ojos. En el salón, Pilar gritó histéricamente al ver a los hombres de aspecto feroz acercarse a ella. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero quedó acorralada en un rincón. «No me toquéis. Fuera de aquí. Rodrigo, ayuda a tu madre, Rodrigo». Pilar llamaba a su hijo con voz ronca. Pero Rodrigo se quedó paralizado fuera de la casa, sin atreverse a entrar para defender a su madre. Estaba demasiado ocupado pensando en su propio destino. A los cobradores no les importaron los gritos de Pilar. Le arrancaron bruscamente el gran collar de diamantes que llevaba al cuello. También le quitaron a la fuerza la pulsera de oro y los caros anillos que adornaban sus manos. La anciana lloraba y gritaba, sintiendo un dolor físico y una devastación mental simultáneos. Sus amigas, que todavía estaban por allí, solo observaban con frialdad, sin ninguna intención de ayudar. Al contrario, sentían asco al ver el comportamiento de su amiga, que resultó ser una estafadora de primera. A todos los invitados presentes, les agradezco su asistencia. Pero lamento informarles que esta fiesta de la falsedad ha terminado. Les pido a todos que abandonen mi propiedad de inmediato. Su tiempo de visita ha terminado. Dirigió Sofía sus palabras a la multitud de invitados. Al oír la orden tan firme, los invitados se apresuraron a sus vehículos. Caminaban a paso rápido, reacios a permanecer más tiempo en un lugar ahora lleno de tensión y problemas legales. El ambiente en el patio delantero, antes lujoso y festivo, se convirtió en una huida masiva. Los coches de lujo de los invitados comenzaron a abandonar la urbanización uno tras otro. Regresaban a casa con una historia vergonzosa que seguramente se extendería por toda la ciudad. El buen nombre de la familia de Rodrigo estaba acabado. Y para Rodrigo y su madre, vuestro tiempo en esta casa se acaba en 5 minutos. Salid de mi propiedad ahora mismo antes de que mi personal de seguridad actúe con más dureza para echaros. Recordad, todos los objetos de lujo, muebles e instalaciones de esta casa pertenecen a mi empresa. Tenéis prohibido llevaros nada de este lugar. Concluyó Sofía su anuncio con un tono absolutamente final. Tras pronunciar su última frase, desconectó el audio de su portátil. Un breve silencio cayó sobre la lujosa casa, solo roto por los sollozos ahogados de Pilar. Sofía se reclinó en su silla de trabajo. Exhaló profundamente, sintiendo cómo el pesado lastre que había oprimido su pecho se levantaba lentamente. Apagó la pantalla del portátil y se levantó de su silla. Se arregló la ropa. Salió de la habitación y se dirigió a la puerta principal de su antigua casa. Ya había llamado a Ferreiro, su abogado, para que la recogiera y se dirigieran juntos al chalet. Iba a presenciar el clímax del espectáculo con sus propios ojos. Sofía salió de la casa con paso firme,
lista para enfrentarse a su nueva vida sin la presencia de los parásitos que la habían perjudicado. El trayecto desde la antigua casa de Sofía hasta la lujosa urbanización duró unos 30 minutos. Sofía estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero del coche de lujo conducido por el chofer de Ferreiro. A su lado, Ferreiro, su abogado de confianza, que había preparado todos los documentos legales para garantizar que el desalojo de esa noche se desarrollara sin problemas y de acuerdo con la ley. No hubo mucha conversación entre ellos. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, observando las luces de la calle que iluminaban la noche cada vez más oscura. Su mente divagaba, recordando todos los sacrificios que había hecho para mantener su matrimonio. Lo había dado todo. Amor, dinero y una paciencia infinita. Pero la respuesta que recibió fue dolorosa. La traición de Rodrigo y la astucia de Pilar habían matado todo el afecto en el corazón de Sofía. Ahora, solo quedaba una determinación de acero para hacer justicia por sí misma. No retrocedería ni un solo paso. El coche que llevaba a Sofía entró en la exclusiva urbanización. Desde la distancia, Sofía ya podía ver la multitud que quedaba frente a la puerta de su chalet. Algunos coches de invitados aún estaban atascados en la cola para salir. La llegada del coche de Sofía atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes. El chofer aparcó el vehículo justo delante de la puerta principal, que ahora estaba fuertemente custodiada por docenas de guardias de seguridad uniformados, previamente instruidos por Ferreiro. Los guardias formaban un cordón, impidiendo que nadie volviera a entrar en la propiedad. Cuando el motor del coche se apagó, Ferreiro se bajó primero. Rodeó el vehículo y le abrió la puerta a Sofía. Sofía bajó con un movimiento elegante y lleno de confianza. Su postura era erguida, irradiando una autoridad extraordinaria. Ya no quedaba rastro de la nuera sumisa que siempre agachaba la cabeza cuando le gritaban. Quien estaba allí ahora era la líder de una gran empresa con poder absoluto sobre sus activos. La presencia de Sofía silenció el ambiente. Los invitados que aún estaban allí la miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. No podían creer que la mujer que siempre habían considerado simple y de pueblo fuera en realidad la principal fuente de financiación detrás del lujo que habían disfrutado. Varias de las mujeres de la alta sociedad que antes se habían reído de Sofía ahora bajaban la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Rodrigo, que había estado paralizado cerca del jardín delantero, se sobresaltó al ver llegar a su esposa. El rostro de Rodrigo era un caos. Su camisa cara estaba arrugada y su pelo despeinado. El hombre corrió hacia Sofía, tambaleándose, intentando romper el cordón de seguridad. Pero dos guardias corpulentos detuvieron a Rodrigo, y lo empujaron hacia atrás. Rodrigo luchó, intentando liberarse. Sofía, escúchame. Diles a estos hombres que me suelten. Podemos hablar de esto tranquilamente dentro. Es un asunto de familia, Sofía. No tienes por qué involucrar a extraños, suplicó Rodrigo con voz temblorosa, pidiendo clemencia. Todavía intentaba usar la carta de marido para presionar a Sofía, esperando que cediera como siempre. Sofía miró a Rodrigo con una expresión gélida y vacía. Ya no había en sus ojos la mirada llena de amor que solía dedicarle. Ya no tenemos asuntos de familia, Rodrigo. Todo terminó cuando decidiste traicionar este matrimonio y cuando tu madre intentó arruinar mi vida. Respondió Sofía con un tono plano y sin emociones. Ferreiro se adelantó, interponiéndose entre Sofía y Rodrigo. El abogado abrió una gruesa carpeta que llevaba, y sacó varios documentos oficiales, firmados y sellados por las autoridades legales pertinentes. Ferreiro levantó los documentos para que Rodrigo y todos los presentes pudieran verlos. Señor Rodrigo, le informo que esta casa y todos los activos que contiene son propiedad exclusiva de la empresa dirigida por mi clienta. Usted no tiene derecho a un solo céntimo de esta propiedad. Su matrimonio con mi clienta no convierte automáticamente los activos de la empresa en bienes gananciales. Legalmente, usted y su madre son en este momento ocupantes sin permiso. Mi clienta tiene todo el derecho de desalojarlos en este mismo instante. Explicó Ferreiro la situación legal con firmeza y claridad, usando un lenguaje formal que dejó a Rodrigo sin palabras. Al mismo tiempo, Pilar fue empujada fuera de la casa por varios guardias de seguridad. Su aspecto era lamentable. Su ropa de lujo estaba desaliñada. Ya no había joyas caras en su cuerpo. Todas habían sido arrebatadas por los cobradores. El rostro de Pilar estaba hinchado por el llanto. Al ver a Sofía de pie frente a la puerta, Pilar se revolvió e intentó correr hacia su nuera. Se arrojó al suelo, arrodillándose a los pies de Sofía. Pilar lloró desconsoladamente, suplicando perdón. Sofía, perdóname. Lo siento mucho.
Admito que me equivoqué al humillarte y usar tu nombre para pedir dinero. Por favor. Perdóname. Sofía. No tengo a dónde ir. Ya vendí nuestra antigua casa para financiar esta fiesta. Por favor. Déjame quedarme aquí solo un poco. No me eches a la calle. Sofía. Te lo ruego. Pilar se lamentaba con voz ronca, aferrándose al bajo del vestido de Sofía. La mujer, antes tan arrogante y altiva, había caído a lo más bajo de su vida. Sofía bajó la mirada hacia su suegra arrodillada en el suelo. Su corazón no se conmovió ni un ápice. Las lágrimas de Pilar no podían borrar las profundas heridas que esa mujer le había infligido durante años. Sofía retrocedió lentamente, liberando su vestido del agarre de Pilar. Suéltame. No vuelvas a tocarme. Tu arrepentimiento no significa nada para mí. Solo te arrepientes porque te han descubierto y lo has perdido todo. No porque te sientas culpable por haberme hecho daño, dijo Sofía con una firmeza que aniquiló cualquier esperanza que le quedara a Pilar. Sofía se volvió hacia Ferreiro y le dio una breve instrucción. Saca sus cosas personales de mi casa. Asegúrate de que no se lleven nada que pertenezca a la empresa. Ferreiro asintió, y dio una señal a los guardias de seguridad. En poco tiempo, varios guardias comenzaron a lanzar las pertenencias de Rodrigo y Pilar desde la casa a la calle. Ropa, maletas viejas, zapatos y otros objetos personales quedaron esparcidos por el asfalto. La escena fue presenciada por los invitados restantes y los cobradores que aún esperaban fuera de la valla. Rodrigo solo pudo quedarse paralizado, viendo cómo sus cosas eran arrojadas como basura. Mientras tanto, Pilar seguía llorando histéricamente, lamentando su destino, que había dado un giro de 180 grados en menos de una hora. Sofía se dio la vuelta, dando la espalda a las dos personas que habían destruido su confianza. Regresó a su coche de lujo sin mirar atrás, dejando a Rodrigo y Pilar en medio de la ruina que ellos mismos habían creado. Esa noche fue testigo de la caída de la arrogancia, pagada con creces con una vergüenza y un arrepentimiento sin fin. El ambiente frente a la puerta principal de la lujosa casa todavía estaba impregnado de una densa tensión. Pilar, que antes se arrodillaba y lloraba pidiendo perdón, se levantó lentamente. Las lágrimas que mojaban su rostro se convirtieron en un destello de ira. Se dio cuenta de que todos sus intentos de despertar la compasión de Sofía habían sido inútiles. El corazón de su nuera estaba cerrado y endurecido como una piedra. La insoportable vergüenza de ser expulsada delante de tanta gente hizo que Pilar perdiera la cabeza. Ya no le importaba su dignidad, que ya estaba destrozada. Señaló directamente a la cara de Sofía con un dedo tembloroso. Eres una desagradecida, Sofía. Has humillado a la familia de tu propio marido delante de todo el mundo. Tienes una fortuna y nos la ocultaste. Nos dejaste parecer unos tontos. Si hubieras sido sincera sobre tu riqueza desde el principio, nunca habría necesitado pedir dinero prestado. Todo esto es culpa tuya. Eres una nuera malvada. Te importa más tu dinero que el honor de nuestra familia. Gritó Pilar histéricamente, lanzando acusaciones absurdas. Rodrigo, al oír los gritos de su madre, sintió una falsa oleada de valor. El hombre se adelantó, hinchando el pecho, tratando de parecer poderoso a pesar de su ropa desaliñada. Mi madre tiene razón. Eres una esposa retorcida, Sofía. Nos tendiste una trampa. Dejaste que organizáramos esta fiesta solo para destruirnos en la cima de nuestra felicidad. Eres malvada, Sofía. Has arruinado mi reputación como marido. A partir de este momento, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo horrible que eres en realidad, dijo Rodrigo en tono amenazante, esperando intimidar a Sofía. Pero Sofía no se inmutó por esas amenazas baratas. Se mantuvo erguida, mirando a madre e hijo con una expresión de absoluto desdén. Su estupidez había superado todos los límites. En lugar de reconocer sus errores y arrepentirse, estaban ocupados buscando un chivo expiatorio para la ruina que ellos mismos habían causado. Sofía suspiró profundamente, sintiendo una extraña satisfacción. Había guardado deliberadamente un último as en la manga para esa noche, una carta que no solo destruiría la dignidad de Rodrigo, sino también su futuro. Ferreiro, el abogado que estaba al lado de Sofía, sacó un pequeño control remoto del bolsillo de su chaqueta, pulsó un botón y, al instante, la gigantesca ventana del segundo piso del chalet se convirtió en una pantalla de proyector muy brillante. La pantalla daba directamente a la calle, donde los invitados y los cobradores todavía estaban reunidos. Todos los ojos se clavaron en la pantalla gigante. El silencio volvió a caer, esperando qué otro espectáculo ofrecería la verdadera dueña de la casa. La pantalla comenzó a reproducir un vídeo muy claro.
El vídeo procedía de una cámara de seguridad en la habitación de un hotel de lujo. En el vídeo, se veía a Rodrigo abrazando apasionadamente a una joven. Parecían muy íntimos, bromeando y riendo sin preocupaciones. El rostro de la joven se grabó con total claridad cuando se giró hacia la cámara. Varios invitados que vieron el vídeo se quedaron boquiabiertos y se taparon la boca con las manos. Reconocieron perfectamente a la joven del vídeo. Era Valeria, la hija de una de las invitadas de honor de la fiesta. La madre de Valeria, que estaba cerca de la puerta, se quedó paralizada con los ojos desorbitados. Sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La hija de la que siempre se había enorgullecido por su decencia y educación, tenía una aventura con un hombre casado. Una vergüenza abrumadora se apoderó del pecho de la madre de Valeria. Le faltaba el aire al ver el comportamiento de su hija en la pantalla gigante, proyectado una y otra vez frente a sus amigas. Rodrigo, al ver el vídeo de su infidelidad proyectado públicamente, se quedó sin fuerzas. Su rostro se puso pálido como el papel, retrocedió unos pasos, tratando de ocultar su rostro de las miradas penetrantes de quienes lo rodeaban. El secreto más sucio que había guardado celosamente era ahora un espectáculo gratuito para todos. Había usado el dinero de Sofía para financiar el lujoso estilo de vida de Valeria. Y ahora todo se había descubierto de la manera más dolorosa. Rodrigo ya no podía negar ni tergiversar los hechos. La prueba en la pantalla era demasiado contundente. Valeria, que se había estado escondiendo entre la multitud, se convirtió en el centro de atención. Todos la miraban con asco y desprecio. Valeria bajó la cabeza, ocultando sus lágrimas. No esperaba que su relación con Rodrigo se descubriera la misma noche en que el estatus social del hombre se derrumbaba. La madre de Valeria, incapaz de contener más su ira, se acercó a su hija. Una fuerte bofetada resonó en la mejilla de Valeria, haciendo la noche aún más tensa. Desvergonzada, has hecho que nuestra familia cargue con esta vergüenza de por vida. Has destrozado un matrimonio por un capricho. A partir de esta noche, no quiero volver a verte en este círculo. La madre de Valeria gritó con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. La agarró bruscamente del brazo y la arrastró lejos de la multitud. Se dirigieron apresuradamente a su coche, dejando atrás a Rodrigo, que ahora lo había perdido absolutamente todo. Había perdido a su esposa rica, su estatus social, su hogar y a su amante. Pilar, que presenció todo, sintió que la cabeza le daba vueltas. No sabía nada de la aventura de su hijo con Valeria. Pensaba que Rodrigo era un marido fiel, aunque perezoso. Este nuevo hecho fue un golpe devastador que le hizo darse cuenta de que su amado hijo era mucho peor de lo que imaginaba. Sus amigas restantes ahora la miraban con odio. Les repugnaba ser amigas de una estafadora con un hijo inmoral. Una por una, comenzaron a marcharse, dejando a Pilar sola en su ruina. Sofía simplemente se quedó allí, observando en silencio cómo la tormenta que había creado barría por completo las vidas de Rodrigo y Pilar. No sentía el más mínimo arrepentimiento. Lo que sucedió esa noche fue el fruto de las semillas de maldad que ellos mismos habían sembrado durante años. Sofía había demostrado que la paciencia de una mujer tiene un límite, y cuando se cruza ese límite, la venganza es mucho más dolorosa que cualquier humillación. Sofía miró a Rodrigo, que ahora estaba sentado en el asfalto, lamentando su estupidez. El hombre se cubrió el rostro con las manos, llorando como un niño perdido. Tu espectáculo de traición ha sido impresionante, Rodrigo. Te comiste mi dinero para divertirte con otra mujer mientras tu madre robaba mi nombre para acumular deudas. Sois una pareja de madre e hijo muy compenetrada para arruinar la vida de los demás. Pero, lamentablemente, vuestro juego termina esta noche. Ya no hay más dinero que robar. No hay más lujos que disfrutar. Vivid con la ruina que vosotros mismos habéis creado. Sofía pronunció esas palabras en un tono muy bajo, pero se clavaron como dagas en los corazones de Rodrigo y Pilar. Luego, hizo una señal a Ferreiro para proceder a la última fase de su gran plan. El castigo social había sido impartido a la perfección. Ahora era el turno de la ley. La noche avanzaba, pero la tensión frente a la lujosa casa no mostraba signos de disminuir. El frío viento nocturno no podía enfriar el corazón de Rodrigo, ahora hecho pedazos. Seguía sentado en el asfalto, con la mirada perdida, consciente de que su vida había caído en el abismo más profundo sin ninguna cuerda a la que agarrarse. Pilar, a cierta distancia, solo podía sollozar, lamentando la desgracia que había caído sobre su familia. Sus pertenencias estaban esparcidas por la calle, testigos silenciosos de su caída. Los cobradores de deudas, que ya habían recuperado algunas de las joyas de Pilar, comenzaron a marcharse. Consideraban que su trabajo por esa noche estaba saldado,
Aunque la deuda total seguía siendo considerable, Ferreiro se acercó a Rodrigo con una gruesa carpeta con el logo de su bufete de abogados. El corpulento abogado se paró frente a Rodrigo, proyectando una sombra intimidante. Abrió la carpeta y sacó varios documentos importantes. Eran la punta de lanza del ataque final que aseguraría que Rodrigo nunca más pudiera perturbar la vida de Sofía. Ferreiro arrojó la pila de papeles sobre el regazo de Rodrigo, sobresaltándolo. Señor Rodrigo, lea esos documentos con atención. Es la demanda de divorcio que mi clienta ha presentado ante el juzgado. A partir de este momento, su matrimonio con la señora Sofía está en proceso de disolución legal. Y debe saber que, en el acuerdo prenupcial que probablemente firmó sin leer, se establece claramente que todos los bienes aportados y los generados por mi clienta durante el matrimonio son de su exclusiva propiedad. No tiene derecho a reclamar ni un céntimo de los bienes gananciales. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par al leer las líneas del documento. Sus manos temblaban al darse cuenta de que iba a ser divorciado y desechado sin un céntimo. Su esperanza de obtener al menos una parte de la riqueza de Sofía se desvaneció. Recordó el comienzo de su matrimonio, cuando Sofía le presentó un grueso documento con la excusa de un trámite administrativo. Rodrigo, deslumbrado por la belleza de Sofía y sintiéndose poderoso, lo firmó sin leer los detalles. Resultó que ese documento era ahora el arma definitiva para destruirlo. Pero ese no es su principal problema esta noche, señor Rodrigo, continuó Ferreiro, haciendo que Rodrigo levantara la cabeza con aprensión. Detrás de la demanda de divorcio hay pruebas de la auditoría financiera de la empresa de mi clienta. Hemos descubierto que, durante su tiempo como director marioneta, usted falsificó numerosas firmas y malversó fondos de la empresa por una cantidad fantástica. El dinero fue a su cuenta personal y a la de un tercero que ya hemos rastreado. Sus acciones constituyen delitos de malversación y blanqueo de capitales. Ya hemos denunciado este caso a las autoridades con pruebas muy completas. Fue el golpe de gracia. Rodrigo arrojó los documentos al suelo. Su cuerpo temblaba de miedo. Se arrastró hacia Sofía e intentó agarrar el borde de su vestido. Pero Ferreiro le bloqueó el paso. Sofía, por favor, retira la denuncia. Te lo ruego. Prometo devolver todo el dinero. Dame tiempo. No me mandes a la cárcel. Sofía, podría morir allí. Lloró Rodrigo, suplicando patéticamente. Sofía lo miró con absoluto desprecio. ¿Devolver mi dinero? ¿Cómo? Rodrigo. Nunca has trabajado en tu vida. Solo sabes gastar el sudor de otros. Engañaste a la empresa, usaste ese dinero para financiar a otra mujer. Y ahora pides perdón. La ley debe cumplirse, Rodrigo. Tienes que pagar por todo lo que has hecho, dijo Sofía con un tono firme e inquebrantable. Justo después de que Sofía terminara su frase, el sonido de las sirenas de la policía resonó al final de la calle. Varios vehículos policiales se acercaron y se detuvieron detrás del cordón de seguridad de Sofía. Varios agentes uniformados bajaron y se acercaron a la multitud. El comandante se acercó a Ferreiro e intercambiaron un asentimiento, indicando que habían recibido la denuncia y estaban listos para proceder. Tenemos una orden de arresto para el señor Rodrigo por malversación de fondos de la empresa, anunció el comandante en voz alta. 2 agentes se acercaron a Rodrigo. Lo levantaron a la fuerza y le esposaron las manos. Rodrigo gritó histéricamente, luchando y llamando a su madre, pero Pilar solo podía llorar al ver a su único hijo ser arrestado sin poder hacer nada. Un momento, agente, dijo Sofía, dando un paso adelante. Miró directamente al comandante con una expresión tranquila. Hay algo más que debes saber. Durante los últimos meses, he sospechado que mi exmarido está involucrado en el tráfico de sustancias ilegales. A menudo llegaba a casa en un estado inestable y muy emocional. Tengo acceso a las grabaciones de seguridad de su nuevo despacho en esta casa. En esas grabaciones, lo vi guardar varias drogas ilegales en un cajón cerrado con llave. La información de Sofía sorprendió a todos. Los ojos de Rodrigo se desorbitaron. Su rostro, ya pálido, se volvió blanco como el papel. Un sudor frío le perlaba la frente. ¿Cómo podía Sofía saber su secreto más oscuro? Es una calumnia. Miente. Agente. Nunca he tocado esas cosas, gritó Rodrigo, su voz temblorosa delatando su pánico. Por favor, registren el cajón del escritorio en el despacho de la esquina de la primera planta. Pueden forzar la cerradura. Doy mi total permiso a la policía para registrar toda la casa, dijo Sofía. El comandante ordenó inmediatamente a varios de sus hombres que entraran y registraran la casa. La tensión aumentó, mientras todos esperaban los resultados. Momentos después, los agentes salieron de la casa con una bolsa de plástico transparente.
Dentro había docenas de pequeñas bolsitas con drogas, encontradas exactamente donde Sofía había dicho. Pruebas encontradas, comandante. La cantidad es considerable, informó el agente. Ese fue el último clavo en el ataúd de Rodrigo. El hombre se desplomó. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Se resignó mientras era arrastrado por los agentes hacia el furgón policial. La sentencia que recibiría ahora sería mucho mayor, y estaba destinado a pasar mucho tiempo tras las rejas. Pilar, al ver a su hijo ser arrastrado con múltiples cargos, no pudo soportar más la carga mental. Su visión se volvió borrosa. Le faltó el aire, y el mundo a su alrededor se oscureció. La anciana se desmayó sobre el frío asfalto, justo al lado de la pila de sus viejas pertenencias. Nadie se preocupó por ayudarla. Sofía miró el cuerpo inconsciente de su suegra sin emoción. La justicia se había cumplido de la manera más dolorosa. Pero ese era el precio que los codiciosos debían pagar. Los vehículos policiales se alejaron, llevándose la fuente de la ruina de Sofía para siempre. El silencio de la noche era torturador para Pilar. El aire frío penetraba en su fina ropa, haciendo que su frágil cuerpo temblara sin cesar. El asfalto se sentía duro y helado cuando abrió lentamente los ojos. La conciencia regresó gradualmente, trayendo consigo una ola de amarga realidad que la golpeó en el pecho. Su visión todavía era borrosa, pero pudo ver la silueta de los coches de policía que se llevaban a Rodrigo, alejándose hasta desaparecer en la curva. Su amado hijo, el pilar de su vida, le había sido arrebatado de la manera más humillante. Pilar intentó mover sus dedos entumecidos. Se incorporó con dificultad, logrando sentarse en medio de la calle desierta. Ya no había multitudes de invitados. Ya no había música festiva. Solo quedaba un silencio espeluznante y el montón de sus viejas pertenencias esparcidas a su alrededor como basura. Frente a la puerta del chalet, Sofía seguía de pie, tranquila, acompañada por Ferreiro. Sofía miró fijamente la imponente casa. Lo que una vez fue planeado como un símbolo de éxito, ahora era para ella solo un monumento a una traición repugnante. Se giró lentamente hacia Ferreiro, que estaba guardando los documentos legales en su maletín. Sofía le dio una última instrucción antes de abandonar el lugar para siempre. Ferreiro, asegúrate de que un equipo de trabajadores venga aquí mañana por la mañana. Quiero que todos los muebles de lujo de esta casa sean donados a orfanatos y residencias de ancianos. Vacíala por completo. Después de eso, cambia el propósito de esta casa lo antes posible. No quiero que sea habitada por gente rica y codiciosa. Conviértela en un centro de acogida para niños de la calle y personas sin hogar. Que sea un refugio para aquellos que realmente no tienen a dónde ir. La orden de Sofía fue firme y autoritaria. Ferreiro asintió. Entendido, señora Sofía. Me encargaré de todos los permisos mañana mismo. El equipo de trabajo estará aquí al amanecer. Sus órdenes se cumplirán a la perfección. Sofía se volvió hacia Pilar, que estaba sentada débilmente en el asfalto. La mirada de Sofía no mostraba compasión. La justicia había seguido su curso, y Sofía sintió que su tarea en ese lugar estaba completamente terminada. Caminó elegantemente hacia su coche. El chófer le abrió la puerta, y Sofía entró en el cálido habitáculo. El motor del vehículo arrancó, rompiendo el silencio de la noche, y se alejó lentamente de la lujosa urbanización. La partida de Sofía marcó el fin de una era de mentiras y el comienzo de un largo sufrimiento para Pilar. Pilar se quedó sola en la oscuridad. Los guardias de seguridad de la entrada cerraron la gigantesca puerta de hierro, asegurándola con un gran candado cuyo sonido fue aterrador para Pilar. Miró con desesperación la casa que una vez había reclamado como suya. Ahora estaba desechada como un trozo de chatarra. Su estómago rugió, recordándole el hambre atroz que sentía. No había comido nada desde la tarde, demasiado ocupada presumiendo. Ahora, no tenía ni un céntimo para comprar agua, y mucho menos comida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Pilar comenzó a recoger su ropa esparcida por la calle, metiéndola en una vieja maleta con la cremallera rota. Arrastró la pesada maleta, alejándose de la urbanización de lujo. Caminaba cojeando, sus pies heridos por unos zapatos incómodos para caminar. Siguió por la acera, esperando encontrar un lugar donde descansar su cuerpo maltrecho. El viento de la noche sopló más fuerte, trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. La llovizna se convirtió rápidamente en un aguacero torrencial. Pilar no tenía dónde refugiarse. Vio una tienda cerrada al borde de la carretera y se arrastró hasta su porche, esperando protegerse de la lluvia. Al llegar, se desplomó en el suelo sucio y polvoriento. Abrazó sus rodillas, tratando de encontrar algo de calor en su cuerpo tembloroso.
Recordó su vida pasada. Vivía cómodamente. Lo tenía todo, pero su codicia la había cegado. Ahora, tenía que pagar un precio muy alto por toda la maldad de su corazón. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaron con la lluvia que empapaba su rostro. Lloró desconsoladamente, dándose cuenta de que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. En otro lugar, no muy lejos, un sufrimiento similar estaba siendo experimentado por Valeria. La joven acababa de llegar a su casa familiar después de ser arrastrada por su madre desde la fiesta. Una violenta discusión estalló en el salón. La madre de Valeria, sintiendo su honor pisoteado, desató toda su furia. Esa misma noche, Valeria fue expulsada de su casa. Sus padres rompieron toda relación con ella. La puerta se cerró de golpe. Valeria se quedó en el porche, bajo la lluvia torrencial, llorando y suplicando que la dejaran entrar. Nadie respondió. La noticia de su aventura ya se había extendido. Ninguno de sus amigos respondió a sus llamadas. La joven se dio cuenta de que el lujo momentáneo que había obtenido de Rodrigo había destruido todo su futuro. Se alejó de su casa, caminando sin rumbo bajo la lluvia, compartiendo el mismo destino que Pilar. 6 meses habían pasado desde aquella noche tensa. Sofía estaba ahora sentada en su silla ejecutiva, en el último piso de su imponente edificio de oficinas. La luz del sol matutino entraba a través de las paredes de cristal, brindando una agradable calidez. Su rostro estaba radiante, emanando un aura de felicidad y paz. Su divorcio de Rodrigo se había finalizado sin problemas. Sofía había ganado todos los derechos sobre sus bienes. Se sentía libre. Su negocio inmobiliario estaba en auge. Su reputación como una empresaria fuerte, inteligente y con integridad se consolidó. El chalet de lujo ahora funcionaba como un centro de acogida para personas sin hogar, tal como había prometido. Sofía visitaba el lugar con regularidad, asegurándose de que los residentes tuvieran una vida digna. Encontró la verdadera felicidad ayudando a los demás. Una felicidad que nunca conoció con Rodrigo y su familia. En un marcado contraste, dentro de los fríos muros de la prisión, Rodrigo se acurrucaba en un rincón de su estrecha celda. Estaba demacrado y descuidado. El tribunal le había impuesto una larga condena por malversación masiva y posesión de drogas. Sus días estaban llenos de un arrepentimiento torturador. A menudo lloraba por las noches, llamando a Sofía, pidiendo un perdón que sabía que nunca obtendría. Mientras tanto, el destino de Pilar era aún más miserable. La mujer que una vez fue tan arrogante ahora luchaba por conseguir un mendrugo de pan. Vivía en una habitación alquilada y sofocante. Para pagar el alquiler y la comida, se vio obligada a trabajar como barrendera. Cada día, antes del amanecer, Pilar ya estaba en la calle con su escoba y su carrito de basura, vistiendo un uniforme viejo y holgado. El sol quemaba su piel y el polvo de la calle a menudo le dificultaba la respiración. Sus antiguas amigas de la alta sociedad pasaban a menudo en sus coches de lujo, pero siempre apartaban la mirada o subían las ventanillas, como si Pilar fuera una enfermedad contagiosa. Esa mañana, el clima era fresco. Pilar estaba barriendo una concurrida zona comercial. Se sentía exhausta. No se percató de su entorno, demasiado concentrada en su dolor y su hambre. A lo lejos, un coche de lujo se acercaba a velocidad moderada. Dentro, Sofía estaba sentada en el asiento trasero. Acababa de inspeccionar uno de sus nuevos proyectos de construcción. De repente, su mirada se posó en una mujer de mediana edad con uniforme de limpieza. Sofía entrecerró los ojos. Aunque el rostro de la mujer parecía mucho más viejo y demacrado, reconoció al instante su postura. Era Pilar. El coche de Sofía se acercó. Una de las ruedas pasó sobre un gran charco, salpicando agua sucia sobre los pantalones y zapatos gastados de Pilar. Pilar se detuvo, sorprendida. Su agotamiento la hizo irritable. Levantó la cabeza bruscamente, lista para insultar al conductor. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. El coche de lujo redujo la velocidad y la ventanilla trasera bajó lentamente. Detrás del cristal, Pilar vio el rostro de Sofía. Su nuera estaba sentada con elegancia. Su ropa era impecable. Su rostro irradiaba una belleza natural, y sus ojos estaban serenos. Sofía miró directamente a los ojos de Pilar. No había una sonrisa burlona en su rostro, ni palabras de desprecio, ni ira. Solo una mirada neutra que implicaba una superioridad absoluta, como si estuviera mirando a una extraña sin importancia. Los ojos de Pilar se abrieron de par en par. Su boca se abrió, pero su lengua se sentía paralizada. Este encuentro inesperado fue el golpe psicológico más devastador. Vio de primera mano la enorme brecha entre sus destinos. Sofía estaba en la cima del éxito,
disfrutando de todo lo que el mundo podía ofrecer como resultado de su trabajo duro y su paciencia, mientras que ella estaba hundida en el abismo más sucio, pagando el precio de su arrogancia y engaño. La ventanilla del coche volvió a subir, cerrando la conexión visual entre ellas. El vehículo de lujo se alejó, dejando a Pilar paralizada en el borde de la carretera. La escoba se le cayó de las manos. Sus rodillas temblaron, incapaces de soportar su peso. Pilar se desplomó en la acera, sin importarle el agua sucia. Se cubrió el rostro con sus manos ásperas, y comenzó a llorar desconsoladamente. Su llanto desgarrador rompió el ruido de la calle. Lloraba por su estupidez, por la familia perdida, por la pobreza que la asfixiaba, y por el karma que había llegado de una manera tan perfecta e innegable. La justicia se había impartido con elegancia, dejando una inmensa satisfacción en el destino, que dicta que toda mala acción siempre encuentra el camino de regreso a su autor. El espectáculo había terminado de verdad, y la ganadora seguía adelante, abrazando la verdadera felicidad que merecía.